El portón de acero no debería haber estado allí. Pero estaba cortando el camino de mi tío como si la sierra entera le perteneciera. No pisé el freno. El parachoques golpeó de lleno. El metal chilló como un animal herido y el portón se abrió de par en par como si fuera hojalata de lata. 2 guardias de seguridad se me echaron encima con porras eléctricas. Chispas azules cortando el aire helado de los Pirineos. Me bajé del todoterreno sin prisa. Conocía cada curva de esa ladera, ellos no. Uno resbaló en la gravilla suelta que yo había pisado desde niño. El otro tropezó con la raíz de un pino viejo que asomaba como una trampa. 10 segundos después los dos estaban boca abajo, gruñendo de dolor. Vi cómo sus manos buscaban las radios. Caminé hasta la parte trasera del coche. Levanté la lona y saqué la escopeta. Clac, clac. El sonido retumbó por el barranco como un trueno que se deslizaba por las piedras. Apunté el cañón al suelo entre sus cabezas. «Quedaos quietos», dije con voz más baja que el ronroneo del motor. «O el sargento de la Guardia Civil va a necesitar una fregona. No unas esposas». La sierra se quedó muda y, por primera vez, comprendieron, los atrapados en la montaña eran ellos. No yo. La carretera ya me había avisado mucho antes de que apareciera el portón. Las señales estaban por todas partes si sabías leer la sierra. El camino no solo estaba más ancho, lo habían abierto a cuchillo. Aplanado. Prensado por algo grande. Nada que ver con un todoterreno ni con un camión forestal. Eran huellas de una excavadora o una niveladora. De esas que solo ves en obras de millones de euros. Mi tío Mateo me enseñó a leer rastros cuando tenía 12 años. Señalaba las marcas en la tierra como un cazador mostrando huellas de lobo. Hijo, si ves huellas tan anchas aquí arriba, no es la naturaleza. Es el dinero, decía. Entonces no lo entendía del todo. Ahora sí. Y no solo el camino. Había un olor en el viento. Tenue. Cortante. Fuera de lugar, aceite hidráulico industrial. El perfume de los promotores. Lo que subía por esa cresta no era pequeño. No era local y desde luego no estaba invitado. Seguí conduciendo. Un nudo en el pecho se me apretaba con cada curva. Parte era rabia. Pero la mayor parte era culpa. 2 años lejos de la cabaña eran 2 años de más. El trabajo. Los plazos. Los planes de expansión, todo aquello que parecía importante entonces ahora pesaba poco contra el peso de esta sierra. Me había prometido volver antes. Arreglar el porche. Tapar el tejado. Mantener vivo el lugar como mi tío Mateo habría querido. Pero no lo hice. Y a veces la ausencia entierra a un hombre 2 veces. Atravesé las curvas cerradas envueltas en sombra. Vi cómo el cielo se abría y se cerraba entre los pinos. El aire frío bajaba de las cumbres con ese mordisco temprano del invierno que te obliga a respirar más hondo. Quieras o no. Entonces llegué al sitio donde debía estar el viejo buzón torcido. Ya no estaba. El sendero que antes cortaba a la izquierda, fino como un camino de caza, se había convertido en una vía de acceso asfaltada y nivelada. Perfecta para camiones de empresa. Ramas cortadas con precisión mecánica. Gravilla compactada. Y entonces lo vi. El portón nuevo. Acero reluciente. Postes clavados profundo. Cerradura electrónica con LED azul suave. Cámaras apuntando como si me esperaran. Al lado, una garita con aire acondicionado zumbando y un logo laminado de Pinares Susurrantes, urbanización privada. Propiedad privada. Prohibido el paso en mi tierra. Tierra que mi tío compró antes de que esta gente naciera. Tierra que él sacó adelante con sus propias manos y una voluntad de hierro. Mi primera reacción no fue rabia. Fue incredulidad.
La clase de incredulidad que te golpea cuando ves a un desconocido llevando la chaqueta de tu padre o plantado en la puerta de tu infancia. Pero la incredulidad se derrite rápido aquí arriba. La sierra no te deja guardar ilusiones. Lo que vino después fue algo más frío. Más duro. Más claro. Alguien había puesto un portón en mi tierra. Alguien con maquinaria, dinero y la arrogancia de pensar que nunca volvería. Se equivocaban. El motor ronroneaba debajo de mí. Bajo y constante. Como si esperara mi decisión. Apreté el volante y alineé el todoterreno con el centro del portón. Sin dudar. Pisé el acelerador. El parachoques golpeó el acero. El metal chilló y el portón se abrió exactamente como se merecía. Llegaron los guardias. Luego las radios. Luego la escopeta y por fin el silencio. Pero la sierra nunca se queda callada mucho tiempo. Porque mientras el polvo se posaba y el eco de la escopeta se perdía entre los árboles. Oí neumáticos crujiendo por la gravilla. La Guardia Civil venía. Y no venía sola. Los neumáticos que oí no eran de refuerzo. Demasiado pesados. Demasiado lentos. Un motor de la ley tiene un sonido propio, firme. Deliberado. Como un juicio que sube la cuesta. El todoterreno del sargento Ramón Herrera apareció entre el polvo. Faros cortando la niebla que dejó el portón destrozado. Se detuvo despacio. Sin prisa. La forma de conducir de un hombre que ya está redactando el atestado en su cabeza. El sargento Herrera bajó. Hombros anchos. Cara curtida por el sol. Postura de quien lleva 30 años separando peleas de bar que siempre empiezan igual. Su mano derecha descansaba cerca de la funda. No agarrando. Pero cerca. Demasiado cerca para ignorarlo. Buenos días, dijo. Mirando no a mí, sino a la escopeta que aún tenía en las manos. La bajé despacio y la dejé en la caja del todoterreno. Apártate del vehículo. Alejandro, ordenó al instante. Manos donde pueda verlas. Obedecí. No porque tuviera miedo, sino porque contra el instinto de un guardia civil no se gana, se sobrevive. Detrás de él. Uno de los guardias gritó desde la garita, nos atacó. Rompió el portón. Va armado. Es peligroso. Herrera ni se volvió. Suspiró. El suspiro de quien ve cómo el lunes se convierte en toda una semana. ¿Es verdad? Preguntó. Me encogí de hombros. Depende de quien creas que es dueño de esta sierra. Su mano se posó más firme en la funda. Alejandro. Derribar un acceso controlado. Agredir a 2 vigilantes de seguridad. Puedo esposarte aquí mismo. Dejé que las palabras flotaran un momento. Luego señalé el acero retorcido en el suelo. Antes de hacerlo. Sargento. Quizá quieras comprobar dónde pusieron ese portón. Su mandíbula se tensó. ¿Y por qué? Porque está 6 metros dentro de la línea de retranqueo del bosque. Sin permiso. Sin estacas de deslinde. Sin derecho a estar aquí. Herrera no parpadeó. No reaccionó. No me creyó. Todavía no. Sacó un GPS profesional del cinturón. De los que usan los topógrafos. Pulsó un botón. Esperó. Miró la pantalla. Luego los postes rotos. Luego otra vez la pantalla. Frunció el ceño. Dio 3 pasos hasta un arbusto medio oculto y lo apartó con la bota. Allí. Saliendo de la tierra. Estaba la vieja piqueta de hierro con caperuza naranja descolorida. Herrera la miró. Luego el portón. El portón estaba claramente del lado equivocado. Vaya por Dios, murmuró por lo bajo. El guardia volvió a gritar. Ahora con voz aguda, sargento.
¿Nos amenazó? Herrera giró la cabeza hacia la garita. Si te hubiera amenazado. Hijo. Ahora no estarías hablando. Me miró otra vez. Bajando la voz. Está bien. Nadie se va esposado por ahora. Pero te quedas aquí hasta que aclaremos esto. No estaba de mi lado. No estaba del de ellos. Hacía exactamente lo que hace un buen sargento, mantener el terreno firme mientras dos tormentas se acercan la una a la otra. Podría haberle dicho que esto no era solo una disputa de urbanización. Podría haberle contado el olor que noté en el camino, gasóleo. Aceite hidráulico. Arrogancia empresarial. Pero la sierra respondió por mí. Otro motor resonó en la carretera. No áspero como el del sargento. Suave. Caro. Seguro de sí mismo. Un todoterreno negro dobló la curva. El polvo arremolinándose alrededor de su parrilla reluciente. La puerta se abrió antes incluso de que se detuviera. Y entonces supe que la verdadera pelea no era con los guardias. Ni con el portón. Ni siquiera con el sargento. Era con quien acababa de bajar de ese todoterreno. El todoterreno negro no se apresuró. Se deslizó. Silencioso. Pulido. Seguro. Como un problema que paga sus impuestos a tiempo. La puerta se abrió y bajó una mujer. 40 y tantos. Blazer azul marino. Tacones demasiado limpios para gravilla de montaña. Pelo rubio recogido en lo que yo llamo casco de batalla corporativo. Miró el portón destrozado como quien mira vino derramado en una alfombra blanca. Molesta. No sorprendida. Señor Vargas, dijo con voz cálida pero vacía. Soy Laura Mendoza. Vicepresidenta de Pinares Susurrantes. Necesitamos hablar. El sargento Herrera murmuró por lo bajo, por el amor de Dios. Pero ella fingió no oírlo. Se acercó directamente al sargento. Ignorándome por completo. Sargento. Gracias por responder tan rápido. Como puede ver. Un ciudadano ha destruido por la fuerza infraestructura comunitaria. Ha agredido a 2 vigilantes autorizados y está ocupando ilegalmente propiedad de Pinares Susurrantes. No pude evitarlo. Me reí. No fuerte. No burlón. Solo una pequeña exhalación involuntaria de incredulidad. Laura por fin se volvió hacia mí. ¿Le hace gracia algo? ¿Señor Vargas? Sí, respondí. Que llame a esto su propiedad. Su sonrisa se tensó medio centímetro. La parcela de los Vargas, dijo el nombre como si le supiera amargo, fue absorbida legalmente por la fase 2 de Pinares Susurrantes el año pasado bajo la ley de suelo. Tenemos la escritura de transmisión registrada en el registro de la propiedad. La tierra de su tío fue declarada en situación de abandono. El sargento Herrera se frotó el puente de la nariz. Señora, no existe ninguna ley de suelo que permita eso en esta comarca. Laura ni se inmutó. Existe bajo la normativa de reordenación urbanística autonómica. No, dije yo. No existe. No en Aragón. Me dedicó la sonrisa que usan los agentes inmobiliarios cuando un cliente no puede pagar la casa. Señor Vargas. Ha estado ausente de esta propiedad más de 2 años. El abandono era evidente. La ausencia no es abandono, repliqué. No según el artículo 1955 del Código Civil. ¿Quiere la cita completa o prefiere que se la dé el sargento? Herrera levantó una mano. No empecemos a citarnos artículos. Señora Mendoza. Solo el tema del retranqueo ya hace que su portón sea ilegal. Ella le cortó, ese portón es temporal y está autorizado. No. No lo está, dije al instante. Su propio GPS ya lo demostró. Sus ojos volaron hacia Herrera. Él no la defendió. El silencio se instaló. Fino pero afilado.
Laura se recompuso rápido. Bueno, dijo, abriendo una carpeta gruesa con papeles impecables. Al margen del estado emocional del señor Vargas, estos documentos confirman que Pinares Susurrantes adquirió la parcela mediante transmisión legal. El sello notarial es válido. Las firmas coinciden con los registros. Y, lo más importante, puso el dedo en una página. La Guardia Civil está obligada a reconocer esto como propiedad comunitaria. El sargento Herrera miró el formulario. Mandíbula tensa. ¿Tiene copia del plano original de la parcela? Por supuesto. Se lo entregó como quien reparte cartas. Herrera lo examinó. Luego me miró a mí. ¿Tiene su escritura? ¿Alejandro? Sí. Señor. Le entregué la carpeta gastada. Bordes deshilachados. Tinta descolorida. El peso de 60 años de propiedad grabado en el papel. La abrió despacio. El viento tiraba de las hojas. Parecía que la propia sierra contenía la respiración. Después de un minuto, el sargento soltó un silbido largo y bajo. Estas firmas no coinciden, dijo. Laura se puso rígida. Claro que coinciden. No, repitió Herrera. No coinciden. Levantó ambos documentos contra la luz. Incluso desde donde yo estaba se veía el trazo fluido y natural de la original frente a la imitación mecánica y rígida de la suya. Su voz se afiló. No somos peritos calígrafos. Sargento. Señora, dijo él. No necesito serlo. He firmado suficientes atestados para saber cuándo la tinta pertenece a una mano o a dos. La mandíbula de Laura tembló. Pero aún no estaba alterada. Al menos no visiblemente. Se ajustó el blazer. Sargento. Este hombre agredió a nuestros vigilantes y destruyó un portón. Exijo que sea detenido inmediatamente. Herrera se volvió despacio. Un gesto pequeño pero inconfundible de negativa. Hoy no hay detenciones, dijo. Esto es un conflicto civil. No penal y no resuelto. Los guardias estallaron desde la garita. Sargento. ¿Va a dejarle marchar así? Herrera ladró, basta. Su voz cortó los árboles como un latigazo. Hasta el viento se detuvo. Dije, esto es civil. Nadie se mueve hasta que el registro de la propiedad revise las inscripciones. Nadie toca nada. Y nadie, señalé a Laura, construye ni un centímetro más hasta que yo tenga respuestas. Laura cerró la carpeta. Pero no antes de que viera su pulgar tamborileando ansioso. 1, 2, 3. Como quien calcula cuánto se está yendo todo al garete. Se volvió hacia mí. Esto no ha terminado. Señor Vargas. Nunca termina, respondí. No con gente que pone portones en tierras que no son suyas. Su sonrisa desapareció. Volvió a su todoterreno. Tacones repiqueteando como un metrónomo que cuenta hacia la siguiente pelea. Y yo sabía que cuando alguien se marcha tan calmado, tan controlado, es porque su siguiente movimiento ya está en marcha. El todoterreno de Laura desapareció por el camino sin levantar mucho polvo. Gente como ella nunca corre. No lo necesita. El dinero corre por ella. El sargento Herrera se quedó un minuto más, mirando el portón destrozado como si le ofendiera personalmente. Se da cuenta, dijo por fin, de que no han terminado. Lo sé. También se da cuenta de que volverán con papeles. Muchos. Eso también lo sé. Soltó un gruñido seco. Bien. Porque si se equivoca con su escritura. No quiero ser el hombre que le dejó marchar. No discutí. No me estaba amenazando. Me estaba advirtiendo. Como los viejos pastores se avisan entre sí de tormentas que no aparecen en el radar. Herrera hizo salir a los guardias de la garita y les ordenó sentarse junto a su todoterreno.
Fueron de mala gana, murmurando por las radios como niños regañados. Luego se volvió hacia mí otra vez. Escuche. Alejandro. Váyase a cualquier sitio. Pero no aquí. Déjeme presentar esto en el registro. Necesitaré un día o dos. No puedo dejar la cabaña desprotegida, dije. Exhaló con tanta fuerza que el ala de su sombrero se movió. Hijo. Si quieren su cabaña. No vendrán con palancas. Vendrán con abogados. Topógrafos y permisos sellados tan rápido que le dará vueltas la cabeza. No se equivocaba. Tampoco me estaba contando nada que yo no hubiera deducido ya. Me eché la mochila al hombro. Está bien, dije. Le daré espacio. Pero no me voy de la sierra. Herrera me miró largo rato, midiéndome como si intentara decidir si eso me hacía terco o suicida. Bien, dijo. Pero si oye motores otra vez. Llámeme primero y mantenga la maldita escopeta en el coche salvo que la necesite. Subió a su todoterreno y se marchó, dejándome solo con la garita. El portón destrozado y los dos guardias magullados mirándome como si les hubiera arruinado el fin de semana. Uno siseó, estás acabado. Vargas. No sabes con quién te metes. Pasé a su lado sin mirarle. Sé exactamente con quién me meto. No era bravata. Era simple aritmética. La gente que pone portones ilegales no se para en los portones. Cuando llegué al todoterreno, el viento había arreciado. Frío. Cortante. Trayendo otra vez ese olor industrial. Aceite hidráulico y madera recién cortada. El olor de un futuro que otros intentaban construir en tierra que no era suya. Subí por la carretera de la montaña, dejando atrás a los guardias y al sargento. El camino se estrechaba otra vez hasta convertirse en el sendero conocido. El que no había tocado la maquinaria pesada ni la ambición empresarial. Pero cuanto más subía, más lo veía, ramas recién cortadas. Árboles caídos. Tocones aún húmedos. Banderitas naranjas de topografía clavadas en la tierra como pequeñas mentiras de plástico. No solo se habían llevado mi portón. Se habían llevado mis árboles. Mi sendero. Mi silencio. Y en algún punto entre la cresta y la cabaña, algo dentro de mí se enfrió. No rabia. No miedo, determinación. La que se mete en los huesos de un hombre y no se va. Porque Laura tenía razón en una cosa. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Aparqué junto a la cabaña. Bajé y miré el lugar que guardaba los últimos restos de la vida de mi tío. Un lugar que alguien había intentado borrar mientras yo no miraba. Está bien, dije en voz baja a los árboles. Al viento y a lo que fuera que escuchara. Veamos quién da el siguiente paso. La cabaña parecía mal antes incluso de bajar del todoterreno. No destruida. No vandalizada. Peor, limpia. La clase de limpia que ningún hombre que viva solo en la sierra pide nunca. Mi tío Mateo nunca se preocupó por el orden. Las agujas de pino formaban parte del suelo. El polvo era aislamiento. La naturaleza entraba y él se movía dentro de ella. Pero ahora el porche estaba barrido. Las ventanas limpias. Hasta el marco de la puerta parecía frotado como si alguien intentara borrar huellas. Esa clase de limpia solo significa una cosa, registro. Alguien había dedicado tiempo a revisar este sitio. Un escalofrío me subió por la espalda. No miedo, reconocimiento. Había visto casas en misiones en el extranjero limpiadas antes de una redada. Mismo patrón. Misma precisión. Misma fea intención. Subí los escalones despacio. Las tablas no crujían como antes. Las habían apretado. Cambiado. Un detalle que me cabreó más que el portón roto. No arregles lo que no es tuyo.
Llegué a la puerta y me detuve. Algo blanco estaba metido bajo el marco. Al principio pensé que era un folleto. Quizá una etiqueta de topografía. Pero cuando me agaché y lo saqué, el estómago se me endureció. Un aviso legal impreso. Sellado. Firmado por alguien del Comité Jurídico de Pinares Susurrantes. Leí la primera línea en voz alta. Notificación de intención de transmisión de propiedad. Tras nueva revisión. Su presencia en el lugar constituye ocupación ilegal de terreno comunitario de Pinares Susurrantes. Dejé de leer. No necesitaba el resto. Esto no era una advertencia. Era una declaración de guerra. Empujé la puerta. Dentro. El aire olía mal. No a humedad. No a humo, estéril. Como una clínica. Como si alguien hubiera intentado desinfectar el pasado. Los muebles habían sido movidos. La mesa de mapas empujada a la esquina. Mantas dobladas con esquinas militares. La cafetera desaparecida. Y entonces lo vi. La tabla bajo la chimenea. La que mi tío Mateo levantaba cada invierno. Había sido clavada otra vez. No con sus viejos clavos oxidados. Estos eran nuevos. Plateados. Rectos. Demasiado nuevos. Las tablas de alrededor estaban rayadas como si alguien se hubiera impacientado. Alguien había intentado abrirla. No lo consiguió y la había clavado para ocultar el intento. Me agaché y aparté el serrín con el pulgar. Estaban buscando algo, murmuré. Y ese algo ya no estaba aquí. O pensaban que no estaba. La habitación se sintió más fría de repente. Y no por la altitud. Me levanté. Fui a la ventana y examiné el claro. 2 series de huellas de botas recientes. No de los guardias. Dibujo más ancho. Más pesado, contratistas corporativos. Las seguí con la mirada. No llevaban al sendero. Sino detrás de la cabaña. Salí y doblé la esquina. Y allí estaba. Una pequeña estaca de topografía clavada justo en el huerto de mi tío. Plástico blanco. Punta roja. Logo de la empresa, Sierra Negra. Fase 1 de evaluación. No fue la estaca lo que me aceleró el pulso. Fue la nota pegada a ella. Una sola frase mecanografiada. La parcela debe ser despejada antes del cierre fiscal del tercer trimestre. Fiscal. No legal. No ético, financiero. Sierra Negra no esperaba a un juez. No esperaba la aprobación de la comarca. Ni siquiera esperaba a la urbanización. Trabajaban con calendario empresarial. Y yo acababa de convertirme en un problema con fecha límite. Arranqué la nota y la metí en el bolsillo de la chaqueta. Detrás de mí algo crujió. Un gozne suave y perezoso. Me giré. La puerta de la cabaña se había abierto del todo. No por el viento. El aire estaba quieto. La quietud de la sierra es un silencio propio. Y yo lo conocía bien. Alguien había abierto esa puerta hacía muy poco. Muy poco. Volví a entrar. Examinando la habitación. Sintiendo la forma del silencio. Entonces vi el segundo documento pegado por dentro de la puerta, una citación presentada. Sellada. Ya registrada en el juzgado. Se le notifica la existencia de litigio pendiente por ocupación ilegal. Daños a la propiedad. Agresión a personal autorizado y obstrucción al desarrollo comunitario. No terminé de leer. Las palabras del sargento Herrera me golpearon como un martillo. ¿Cree que esto se resolverá aquí arriba? No traen palancas. Traen abogados. Doblé la citación y la metí en el mismo bolsillo que la nota de Sierra Negra. 2 papeles. 2 amenazas. 2 relojes ya en marcha. De pie allí.
En los restos medio desinfectados de la vida de mi tío. Algo se volvió dolorosa. Agudamente claro. No podía luchar esto desde la sierra. Todavía no. No solo. Sierra Negra no era un capricho de urbanización. Eran un promotor con plazos. Inversores. Presión y probablemente un departamento jurídico con más personal que toda la comarca tenía guardias. Las escopetas no los pararían. Los portones no los pararían. Pero yo conocía a alguien que podía hacerles sangrar sobre papel. Roberto Hidalgo. Es fiscal federal convertido en ermitaño de la sierra. Un hombre capaz de destripar un expediente fraudulento más rápido de lo que yo podía desmontar la escopeta. Bajé del porche y me dirigí al todoterreno. El viento arreciaba, acariciando los árboles como dedos sobre cuerdas de piano. Se avecinaba tormenta. Pero no meteorológica. ¿Guerra? Abrí la puerta del todoterreno. Vale. Tío, murmuré. Te oigo. Arranqué el motor. Hora de ir a buscar a Roberto. El bar estaba 30 metros más abajo en la montaña. Metido junto a una gasolinera que no había cambiado los precios desde los tiempos de Aznar. Un cartel de neón zumbaba en la ventana. La mitad de las letras no funcionaban. El café sabía a barro quemado. Pero era el único sitio donde la gente hablaba claro. Roberto Hidalgo ya estaba allí. Sentado en el reservado de la esquina. El de cojín rojo agrietado y vista a las dos salidas. Las viejas costumbres mueren despacio en los hombres que un día llevaron casos federales. Levantó la vista cuando entré. No sonrió. No hacía falta. Alejandro, dijo. Pareces un hombre que se ha encontrado un oso en la cocina. Casi, respondí. Dejando caer dos papeles doblados sobre la mesa. La citación de la urbanización y la nota fiscal de Sierra Negra. Aún no los tocó. Solo los miró con esa calma de hoja de cuchillo. ¿Has pedido café? Preguntó. Todavía no. No lo hagas, dijo. Es terrible. Me senté. Por fin cogió los papeles y abrió primero la citación. Ojos moviéndose despacio. Metódicos. Como un cirujano inspeccionando radiografías antes de cortar nada. Murmuró. Esto está muy rápido. Demasiado rápido. ¿Qué es demasiado rápido? Golpeó el sello. Esto se presentó antes de que el sargento llegara siquiera allí arriba. Pinares susurrantes sabía que aparecerías hoy. Mi mandíbula se tensó. Pasó a la segunda página. Esta notarial es chapucera. La presión del sello es desigual. El nombre está demasiado limpio. Levantó una ceja. El notario es Marcos de Molina. ¿Te suena? El exmarido de Carmen Molina, dije. Roberto soltó una risita. Negocio familiar y fraude. Muy elegante. Luego abrió el segundo papel. La nota de Sierra Negra. La leyó una vez. Luego otra. Después se recostó en el reservado y soltó un silbido bajo. Esto, dijo. Golpeándolo, es el verdadero problema. Esto es empresarial. No tonterías de urbanización. ¿Los conoces? Todo el mundo conoce Sierra Negra. Dijo promotores con más abogados que conciencia. Si esta nota es real. Ya están contando con tu tierra como parte de la fase 1. No esperan aprobación. Asumen que o te echan a golpes o te entierran en papeleo. Dejé que se asentara. El bar de repente pareció más pequeño. El mundo fuera. Mucho más grande. Roberto levantó su taza. Hizo una mueca por el sabor y siguió bebiendo de todos modos. Cuéntame exactamente qué encontraste en la cabaña. Le conté el interior limpio. La tabla clavada.
Las banderitas de topografía. El intento de entrada. Las huellas detrás de la casa. La sensación de que alguien había estado buscando algo. No me interrumpió. No parpadeó. Ni siquiera sorbió el café mientras hablaba. Cuando terminé. Habló en voz baja. No estaban limpiando. Estaban recogiendo. ¿Para qué? Juntó los dedos. Cualquier cosa que tu tío hubiera dejado y que pudiera demostrar tu propiedad. Mapas viejos. Deslindes. Correspondencia, cosas que no crees que importen. Pero importan. Pinares susurrantes intentó robarte la tierra con papel. Sierra Negra se asegura de que no puedas recuperarla del mismo modo. La camarera puso un plato de huevos sin preguntar si los queríamos. Los bares de montaña toman la iniciativa así. Roberto no tocó su comida. Si clavaron esa tabla, dijo. Significa que no encontraron lo que buscaban. Eso me dejó un sabor frío en la boca. Abrió otra vez la nota fiscal. La parcela debe ser despejada antes del tercer trimestre. ¿Sabes qué es esto? Esto no es un mensaje para los obreros. Es un mensaje para los inversores. Han metido tu tierra en su presentación. Ya la han prometido. Entonces están desesperados, dije. Asintió. La gente desesperada comete errores. Pero la gente poderosa los tapa con dinero. Roberto sacó una libreta jurídica y escribió 3 palabras: paralización. Cese y desistimiento. Custodia de pruebas. ¿Ese es tu plan?, dijo. Presentaré una paralización mañana. Eso congelará las obras. El cese y desistimiento va a la urbanización hoy. Y la custodia de pruebas les obliga a conservar todos los documentos. ¿Es suficiente para pararles? Negó con la cabeza. No. Pero les frena. Y a veces frenar al enemigo es como sobrevives la primera batalla. La puerta del bar se abrió. Entró viento. Frío. Cortante. Trayendo olor a nieve. Roberto cerró la carpeta. Una cosa más, dijo. No vas a volver allí arriba solo esta noche. Puedo cuidarme solo. Lo sé, respondió. Eso es lo que me preocupa. Empujó la citación hacia mí por encima de la mesa. Esto no es una pelea a tiros. Es una guerra de papel. Y esos cabrones escriben rápido. Me levanté. Nosotros también. Un pequeño brillo de satisfacción cruzó sus ojos. Ah. Alejandro, dijo. Doblando su chaqueta. Nosotros escribimos más rápido. El cielo se había vuelto color lana de acero cuando subió otra vez la montaña. Nubes de nieve reuniéndose. De las que no solo caen. Se instalan. Bajan por la cresta y se quedan un rato. Roberto me dijo que no volviera solo. Le ignoré. Algunas peleas hay que verlas con tus propios ojos sin testigos que suavicen los bordes. La carretera parecía la misma el primer kilómetro. Luego ya no. Alguien había colgado una cadena nueva a través del sendero. No floja, industrial. Gruesa como para remolcar un tractor. Enhebrada por agujeros taladrados en los árboles como una trampa. Y un cartel fresco atornillado en la corteza. Zona de obras pinares susurrantes. Permiso 43A. No existía ningún permiso 43A. Roberto había revisado todos los registros de la comarca 2 veces. Bajé del todoterreno y pasé la mano por la cadena. Fría. Oliendo a aceite. Instalada en las últimas horas. Detrás de mí una rama crujió. Me volví. No había nadie. Solo el viento. Pero el vello de los brazos se me erizó de todos modos. Entonces la vi montada alta en un tronco de pino. Una cámara de vigilancia nueva. Parpadeando roja.
Nada barata, infrarrojos. Giro 360. Grado empresarial. No apuntaba al sendero. Apuntaba a mi todoterreno. La miré hasta que el objetivo hizo clic. Ajustando el foco. Una máquina observándome en tierra donde nadie más tenía derecho a estar. Ese fue el momento en que una rabia muy limpia, muy deliberada, se me metió en los huesos. Agarré la cadena con las dos manos. La tensé y tiré. El tornillo que la sujetaba al árbol crujió. Gimió y saltó como un diente podrido. La cadena cayó. La cámara parpadeó 2 veces. Ajustándose otra vez. Levanté una piedra del tamaño de un melón y la lancé. El objetivo se convirtió en una telaraña de cristal. Mira a otro, murmuré. Conduje hacia el claro de la cabaña y cuanto más me acercaba, más se agudizaba la sensación de intrusión. Los árboles estaban podados más profundo. Arbustos cortados. Otra capa de banderitas de topografía clavadas en el suelo. Una segunda cámara. Luego una tercera. Una cuarta apuntando directamente al porche. Alguien había trabajado rápido. Demasiado rápido. Entonces vi huellas de vehículos. Recientes. Quizá de 1 hora. Neumáticos anchos. Demasiado anchos para el todoterreno de los guardias de la urbanización. No de la Guardia Civil. Peor, del equipo privado de Sierra Negra. Me arrodillé. Toqué el dibujo, aún caliente. Habían estado aquí justo antes de que yo llegara. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. No rota. No pateada, simplemente abierta. Una apertura deliberada. Un mensaje. Entré. Más cosas habían sido movidas. La taza de lata que colgaba de un clavo desde los tiempos de Felipe González había desaparecido. La mesa de mapas empujada otra vez. Huellas de botas en el suelo. No mías. Y entonces algo nuevo. Una pequeña caja negra que brillaba débilmente en la esquina. Metida detrás de la leña. Me acerqué. Me agaché y la reconocí al instante. Un hub de sensor de movimiento. Alguien había cableado mi cabaña como un puesto de vigilancia temporal. Un aliento frío me bajó por la nuca. Saqué la batería y la aplasté bajo la bota. Cuando salí otra vez, el mundo parecía más pequeño. Como si la sierra misma contuviera la respiración. Entonces oí gravilla saltando. Ya conocía ese sonido. El todoterreno del sargento Herrera llegó rápido esta vez. Neumáticos lanzando aguanieve. Bajó. Gorra baja. Mandíbula tensa. Alejandro, dijo. ¿Qué coño has hecho ahora? Nada, dije. Esta vez no. Miró alrededor. Vio los cristales de la cámara. La cadena. Las banderitas. Su cara se quedó quieta. Esa cadena no estaba esta mañana, dijo. No, respondí. Y tampoco las cámaras. Maldijo por lo bajo. Les dije que no tocaran nada. Se lo dije a las 2 partes. Les dije que les suspendería los permisos si lo hacían. Pues, dije, alguien no escuchó. Herrera fue al porche y vio los restos del sensor de movimiento. Se volvió hacia mí. Ojos entrecerrados. Están escalando. No, le corregí. Están desesperados. No discutió. El viento arreciaba. Lo bastante frío para picar. Se subió la cremallera de la chaqueta. Se puso a mi lado. ¿Has roto esa cadena? Sí. ¿Y esa cámara también? Sí. Sabes que podría denunciarte. No lo harás. Me miró el tiempo suficiente como para que no supiera si iba a esposarme o a reírse. Por fin negó con la cabeza.
Tienes suerte de que la ley se preocupe más por los límites de propiedad que por electrónica rota. Luego miró las huellas de neumáticos que se alejaban de la cabaña. Estas no son de la urbanización, dijo. No. De Sierra Negra. Maldita sea. Dio una patada a la tierra nevada. Te están probando, dijo. Empujando. Viendo hasta dónde pueden llegar antes de que explotes o antes de que yo detenga a alguien. No conseguirán ni lo uno ni lo otro. Herrera no parecía convencido. Metió la mano en la chaqueta y sacó un papel doblado. Papel con membrete de la comarca. Esto llegó hace una hora, dijo. Moción de urgencia de Pinares Susurrantes. Quieren que se te prohíba el acceso a la propiedad durante la revisión. Lo abrí. Leerlo fue como tragar hielo. Lo habían presentado rápido. Demasiado rápido. Alguien lo tenía todo preparado de antemano. Y hay más, añadió Herrera. Sacó un segundo documento, una multa. Una infracción del Código de Incendios a mi nombre. Yo no presenté esto, dijo. Pero está a tu nombre. Mi pulso bajó un punto. Kevin Rotherman, dije. Sí, respondió Herrera. Todo el papeleo pasa por él. La ladera se quedó callada otra vez. La clase de silencio que viene antes de una tormenta. Herrera habló en voz baja. Alejandro. Yo no puedo luchar contra ellos en papel. No es mi trabajo. No es mi jurisdicción. Lo sé, dije. ¿Tienes abogado? Sí. Pues úsalo. Doblé ambos papeles. Empezó a nevar. Copos finos flotando como ceniza. Herrera miró al cielo. Vamos a tener una semana larga. No, dije. Vamos a terminar la suya. Roberto no perdió el tiempo. A la mañana siguiente su todoterreno retumbó en el aparcamiento del bar. Neumáticos crujiendo sobre la escarcha. Parecía que no había dormido. Pero de algún modo más afilado. Como algunos hombres parecen más claros después de una pelea de bar. Se deslizó en el reservado sin saludos y dejó caer un montón de papeles más grueso que un manual de caza sobre la mesa. Paralización presentada, dijo. El juez la firmó a las 8:14 de la mañana. Eso congela todo en la montaña hasta que se aclare la propiedad. ¿Eso les parará? No, dijo sin rodeos. Solo hace que lo que están haciendo sea ilegal. Ese es el paso 1. Levanté una ceja. Paso 2, sonrió sin humor. Hacerles sangrar por hacerlo de todos modos. Golpeó el formulario de arriba. Este es el cese y desistimiento. Cada cámara. Cadena. Estaca y guardia que pongan en tu tierra es ahora una infracción activa. Y el registro de la propiedad ha sido obligado a sacar todas las transmisiones desde 1978. Eso me hizo sentarme más recto. ¿Qué han encontrado? Todavía nada, respondió. Pero el silencio es sospechoso. Las oficinas de la comarca suelen ser descuidadas. Pierden cosas. Sellan páginas desordenadas. Esta vez, se inclinó, están demasiado limpias. Demasiado organizadas. Alguien está tirando de los hilos. Sierra Negra. Lo más probable. Abrió otra carpeta y la deslizó hacia mí. Esta es la parte divertida, dijo. Pinares Susurrantes presentó una demanda contra ti anoche. Ojeé las páginas. 8 cargos. Todos mentiras, ocupación ilegal. Destrucción de propiedad comunitaria. Agresión. Comportamiento amenazante con fuerza letal implícita. Conducción no autorizada en zona de desarrollo designada. Son rápidos, dije. No, me corrigió Roberto. Están preparados. Esto no se escribió ayer. Se escribió hace semanas. Estaban esperando.
Solté el aire despacio y controlado. Esa cadena en mi sendero. Los sensores de movimiento. La citación presentada, todo estaba preparado. Roberto golpeó la demanda. Alejandro. Tenían esto redactado antes de que nevara. Asumieron que no volverías. ¿Y cuando volviste? Asumieron que harías lo que hiciste. Luchar. ¿Y ahora? Ahora están empujando todo por la comarca a toda máquina. Sacó otra hoja de su maletín. Un resguardo de trámite. Una queja de urbanismo contra mí. Y la reconocí al instante. Otra infracción del código de incendios, dije. Mandíbula tensa. Herrera me enseñó la primera anoche. Toda tramitada por Kevin Rotherman. Roberto asintió. Pasando la página como si esperara esa parte. Sí. Y lo que Herrera no sabía, dijo. Golpeando la línea de la firma, es que Rotherman lleva años haciendo esto, acelerando expedientes de urbanizaciones. Retrasando escrituras privadas. Enterrando quejas. No solo tramita papeleo. Lo moldea. Me recosté en el reservado. Sintiendo cómo el peso se hundía más. Entonces está sucio. Sucio, dijo Roberto. Y bien pagado por ello. Sacó otra impresión. Registros internos de trámite de la comarca. Esto no es solo favoritismo. Rotherman está asesorando por libre a una sociedad pantalla de Sierra Negra. Es el hombre de dentro. Las piezas encajaron. Un clic feo y silencioso. Así que ese es quien es en realidad. Roberto cerró la carpeta y se frotó las sienes con los nudillos. Alejandro. Escucha. No estás en una disputa con una urbanización. Estás en una llave de estrangulamiento entre la comarca y un promotor que probablemente gastó más en abogados el año pasado de lo que gana todo este pueblo en una década. No dije nada. No hacía falta. El peso se asentó en silencio. Frío y metálico. Siguió, la buena noticia es que se apresuraron y apresurarse deja huellas. ¿Cuál es nuestro movimiento? Roberto deslizó un bolígrafo sobre la mesa. Presentamos una contrademanda que les haga arder el pelo. Transmisión fraudulenta. Falsificación. Seguridad privada no autorizada. Falsificación medioambiental. Persecución maliciosa, ¿y eso les parará? Sonrió. Pequeño. Afilado. No. Pero les dolerá. Y hacer daño a gente que se cree intocable es como les haces entrar en pánico. La puerta del bar se abrió. Entró viento. Trayendo aguanieve y silencio. Roberto miró por la ventana. ¿Sientes eso? Preguntó. El aire había cambiado. ¿Pesado? Oprimente. La clase de presión que viene antes de una tormenta. Sí, dije en voz baja. Lo siento. Se levantó. Se abotonó la chaqueta. Prepárate. Alejandro. Ni siquiera han empezado a contraatacar. Pero cuando lo hagan, golpeó el paquete de la demanda. Querrás estar donde el suelo sea firme. ¿Y dónde está eso? Se detuvo. Justo donde no esperan que estés. No nos quedamos en el pueblo. Roberto cerró de golpe la puerta de su todoterreno y señaló con la barbilla hacia la montaña. Vamos a ver si tu paralización tiene dientes, dijo. El viento se había vuelto más cortante. Cortando el valle en láminas finas. El cielo sobre la cresta parecía magullado. Pesado de nieve. Pesado de problemas. Subimos por la vieja carretera forestal. Neumáticos triturando hielo y gravilla. A mitad de camino lo vi. Y mis manos se apretaron en el volante. Roberto. Eso no estaba ayer. Siguió mi mirada, una nueva serie de rodadas profundas. Limpias. Rectas.
De un vehículo más pesado que cualquier todoterreno. Y no bajaban la montaña. ¿Subían? Doblamos la curva y allí estaba. Una visión que me quitó el aliento. La garita que Pinares Susurrantes había instalado. Desaparecida. En su lugar. Un remolque de obra temporal nuevo aparcado atravesando el paso. Zumbando con generador. Bidones de combustible frescos apilados al lado. 3 hombres con chalecos reflectantes descargaban equipo de topografía de un camión plano. No eran de la urbanización. No eran voluntarios de fin de semana. Eran profesionales. Apagué el motor. Roberto exhaló por la nariz. Despacio y controlado. No se detuvieron, dijo. Doblaron la apuesta. Bajamos. El frío me mordió las mejillas al instante. Uno de los hombres. Un capataz de cuello grueso con tablilla y radio. Nos vio. Se acercó como si fuera dueño de la tierra bajo sus botas. Esta zona está restringida, ladró. La tierra está bajo jurisdicción de desarrollo de Pinares Susurrantes. Tienen que Roberto levantó la paralización tan rápido que cortó el aire. Esto lo firmó un juez de distrito ayer por la mañana, dijo. Cualquier obra en esta parcela es desacato penal. El capataz ni miró el papel. Hable con la urbanización, dijo. Nosotros vamos donde nos dicen. Ese fue un error. Roberto no retrocedió. Se acercó. Levantó la paralización hasta casi tocar el pecho del hombre. ¿Ve este sello? Dijo Roberto. Voz baja y plana como una navaja. Eso es el gobierno de Aragón. No su urbanización. No sus amigotes contratistas. El capataz sonrió con sorna. Ya le dije. Roberto le cortó sacando el móvil del abrigo y marcando en altavoz. ¿A quién llama? Preguntó el hombre. Al sargento Herrera, dijo Roberto. ¿Y si no contesta? Al juez que firmó esta orden. La sonrisa del capataz se derritió como pintura caliente bajo lluvia fría. Roberto no parpadeó. Esta es su única oportunidad, dijo. Usted y sus hombres recogen cada herramienta. Cada estaca. Cada bidón de combustible y se largan de esta montaña antes de que llegue la ley. Se inclinó hasta que estuvieron a centímetros. Porque si llegan ellos primero, les acusarán de desacato penal. Su empresa perderá la licencia autonómica y tendrá que explicarle a su mujer por qué su sueldo murió en la nieve. El silencio cayó. El dron que zumbaba sobre nosotros pareció detenerse en el aire como si escuchara. El capataz tocó su radio. En espera, susurró. Roberto bajó el móvil sin colgar. Luego se volvió hacia mí y habló lo bastante alto para que todos los hombres del lugar oyeran. Alejandro. Vamos a documentar el resto de las infracciones mientras estos señores deciden si quieren conservar sus licencias. El equipo de contratistas se quedó congelado. Nadie movió otra pala. Pasamos junto al remolque hacia el sendero de la cabaña y cada 10 metros aparecía una infracción fresca. Nuevas estacas metálicas clavadas después de la paralización. Roberto las fotografió. Cortes de motosierra en pinos jóvenes. También los fotografió. Banderitas formando una cuadrícula. Trazado de cimentación. Ilegal. Están acelerando, dijo Roberto en voz baja. Intentan avanzar todo lo posible antes de que llegue la ejecución. ¿Quién les dijo que empujaran tan rápido? Pregunté. No necesitamos responder. Un dron zumbó otra vez sobre nuestras cabezas. Esa fue respuesta suficiente. Cuando llegamos al claro de la cabaña, me detuve en seco. La cabaña estaba bajo una fina capa de escarcha. ¿Tranquila? ¿Quiere? Pero a su alrededor huellas. Frescas. Al menos 5 series. Una llevaba directa a la ventana. Roberto se agachó.
Estas se hicieron después del amanecer. Alguien estuvo dentro. Fui directo a la puerta. El pestillo parecía intacto. Pero la madera tenía una marca fresca, larga. Fina. La marca de una ganzúa. Dentro. Nada parecía robado. Pero las cosas no estaban bien. Un cajón ligeramente descolocado. Una taza movida medio centímetro de donde la había dejado. Polvo alterado en un óvalo perfecto cerca de la mesa de mapas. Roberto examinó la habitación. «Están buscando algo», dijo. «No», le corregí. «Tienen miedo de que yo ya lo haya encontrado». Salimos otra vez. Una radio crepitó desde el remolque. «Copia». Propietario y abogado todavía en el sitio. «Aviso». El capataz respondió, «En espera». «En espera». Esperando permiso para escalar. Empezó a nevar. Fino. Frío. Flotando de lado con el viento. Miré el dron que daba vueltas arriba. Escuchando el zumbido del generador a lo lejos. El chasquido de las banderitas contra el viento. «No tienen miedo de la paralización», dije. «No», respondió Roberto. «Tienen miedo de lo que viene después». «¿Qué viene después?» Se abotonó la chaqueta. Empujamos aún más fuerte. «Y cuando lo hagamos», asintió hacia el dron, «alguien de su lado va a entrar en pánico». Y la gente en pánico, sonrió con gravedad, siempre deja pruebas. La nieve se espesó mientras bajábamos la montaña. No lo bastante fuerte para cegar la carretera. Pero sí para amortiguar el sonido. Difuminar huellas. Borrar las rodadas de cualquiera que quisiera fingir que nunca había estado allí. A Sierra Negra le encantaría eso. La nieve limpia tapa manos sucias. Roberto fue callado un rato. Pasando las fotos que había hecho. Cada estaca ilegal. Cada tocón cerrado. Cada huella de bota de contratista. «¿Qué opinas?», pregunté. Siguió pasando. «Están acorralados», dijo por fin. Y la gente acorralada o retrocede o se pone estúpida. Los dos sabíamos que Sierra Negra no era de las que retroceden. En el siguiente mirador Roberto me dijo que parara. Bajó. Botas crujiendo sobre el hielo. Y señaló un grupo de rodadas profundas que salían de la carretera. «Estas no estaban la semana pasada», dijo. «Lo que estén subiendo a la montaña es caro y no está pensado para dejar rastro». Me agaché junto a ellas. «Plataforma», adiviné. «¿O perforadora?», dijo Roberto. «Difícil saber. Pero ninguna pertenece cerca de tu tierra». Sacó unas fotos más. Luego señaló el todoterreno. «Vamos. Hay alguien con quien tenemos que hablar». Su alguien esperaba 20 kilómetros al sur en una gasolinera polvorienta donde el cartel de neón zumbaba más fuerte que la carretera. Un hombre se apoyaba en un Subaru oxidado. Fumando como si el mundo se acabara y él intentara fumarse el último cigarrillo antes de que ocurriera. 50 y pocos. Chaqueta de franela. Botas de obra. Cara tallada por el sol y el estrés. Tiró el cigarrillo cuando nos vio y se irguió. «¿Usted es Vargas?», preguntó. «El mismo». Extendió una mano callosa. «Me llamo Diego Morales. Fui subcontratista en la ampliación de Pinares Susurrantes». Roberto cruzó los brazos. «¿Y por qué nos pidió quedar fuera de registro?». Diego soltó una risa áspera. «¿Vacía?». «Porque me gusta respirar aire que no pase por un pleito». Señaló con la barbilla hacia las montañas detrás de nosotros. ¿Quieren saber por qué Sierra Negra quiere su tierra con tanta desesperación? Roberto no habló. No hacía falta. Diego se limpió la nieve de la manga de la chaqueta y metió la mano en el abrigo. Sacó un documento doblado. Gastado por el tiempo. Bordes rizados. Manchado de café.
Como si hubiera sobrevivido a una guerra. Me lo entregó. Lo desdoblé. Un plano de integración de obra. No de la urbanización. No de la comarca, de Sierra Negra. Y en la esquina inferior derecha. Estampado en tinta negra gruesa, fase 1 de despeje. Finalización prevista primer trimestre. Debajo, parcela Vargas pendiente de adquisición. Mi agarre se tensó. Roberto cogió el papel y lo examinó. Esto es interno, dijo en voz baja. Muy interno. Sí, dijo Diego. Se lo daban a los subcontratistas para que supiéramos dónde preparar las vías de acceso. Pero entonces las cosas empezaron a torcerse. Se acercó más. ¿Alguna vez se preguntó por qué la urbanización ha sido tan agresiva? ¿Por qué tiran dinero en garitas? ¿Contratistas? ¿Carteles? ¡Demonios! Esos payasos no pueden organizar una tómbola sin demandarse entre ellos. Roberto asintió. Les están financiando. Peor, dijo Diego. Les están utilizando. La nieve giraba a nuestro alrededor. El tráfico zumbaba a lo lejos. Pero algo en la voz de Diego cortaba todo lo demás. ¿Qué quiere Sierra Negra? Pregunté. Su mandíbula se tensó. Han encontrado algo bajo su tierra. Roberto parpadeó. ¿Encontrado qué? Diego dudó justo lo suficiente para mostrar que no estaba seguro de si debía decirlo. Luego lo dijo de todos modos. Agua. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de agua? La que hace babear a los promotores. Un acuífero limpio y frío que corre justo bajo su cresta. Lo bastante profundo para alimentar un resort. Lo bastante puro para pasar todas las normas medioambientales sin filtración. Los ingenieros de Sierra Negra creen que podría sostener 3.000 huéspedes al año. Roberto exhaló despacio. Así que ese es el motivo. Diego asintió. Y por eso necesitaban su tierra. No como centro de bienvenida. Como ancla de derechos de agua. Si instalan la primera bomba, se quedan con toda la cuenca. ¿Y la urbanización? Pregunté. Distracción, dijo Diego. E idiotas útiles. Dio una patada al aguanieve con la bota. Escuchen. Estoy sacando el cuello contándoles esto. Pero esos equipos de topografía que vieron no buscaban límites. Confirmaban la profundidad exacta para perforar. Roberto sacó una foto del documento. ¿Testificará si hace falta? Diego soltó otra risa. Más fuerte. Más alta. Como alguien pateando gravilla por un pozo de mina. Ni de coña, dijo. Sierra Negra se come a gente como yo, se volvió hacia su coche. Pero les enviaré algo. Algo más grande. Algo que no saben que copié. ¿Qué es? Pregunté. Es lo que necesitan para enterrarles, dijo. Y lo que matarían por mantener enterrado. Subió al Subaru. Cerró de golpe la puerta y se marchó sin mirar atrás. Roberto y yo nos quedamos en silencio un largo momento. Por fin dijo, esto lo cambia todo. ¿Cuál es el siguiente paso? Arrancó el motor del todoterreno. Sencillo, dijo. Les exponemos. Miró hacia la cresta de la montaña donde el dron nos había sobrevolado antes. Y en cuanto Sierra Negra se dé cuenta de que conocen su secreto, dio una media sonrisa sombría, van a entrar en pánico. Y el pánico vuelve descuidada a la gente. Lo bastante descuidada como para que abramos toda la operación de par en par. El juzgado de Huesca no tenía mucho que ver. Solo un edificio de hormigón bajo con ribetes azules descoloridos y una bandera que ondeaba de lado con el viento como si intentara escapar. Pero dentro las cosas ya se movían. La gente susurraba. Periodistas esperaban con libretas. 3 miembros de la urbanización se apiñaban en una esquina. Pálidos y temblando. Y Carmen Molina.
Reina de Pinares susurrantes. Estaba sentada tiesa como el acero en la primera fila. Mandíbula tan apretada que podía romper dientes. Roberto caminó a mi lado como si entrara en un puesto de caza, calmado. Controlado. Letal. Bebió café quemado del juzgado como si le diera fuerza. ¿Preparado?, preguntó. Mi tío no construyó esa cabaña para que unos ladrones de papel se la robaran, dije. Así que sí. Estoy preparado. El alguacil abrió las puertas. Todos en pie. La jueza Brandon entró. 50 y tantos. Pelo en un moño apretado. Gafas de montura fina. El tipo de mujer cuya expresión nunca cambia a menos que el universo la decepcione de verdad. Se sentó. Nosotros también. Llamen al caso, dijo. La secretaria recitó el número de expediente. Urbanización contra Vargas. Ocupación civil. Destrucción de propiedad comunitaria. Agresión a personal autorizado. Moción de orden de alejamiento. Luego las contrademandas presentadas por el señor Vargas. Representado por el abogado Roberto Hidalgo. La jueza se volvió hacia la mesa de la urbanización. Señora Molina, dijo. Su abogado está presente. Un hombre delgado con manos nerviosas se levantó. Sí. Señoría. Jaime Palacios. Representante de Pinares susurrantes. Casi me dio pena. Casi. La jueza Brandon asintió. Muy bien. Procedamos. Palacios se levantó primero. Intentó sonar seguro. No lo consiguió. Señoría. El señor Vargas entró ilegalmente en una zona de desarrollo designada por la urbanización y derribó un portón legalmente instalado. Agredió físicamente a 2 vigilantes de seguridad. Roberto se levantó tan suavemente que parecía que levantarse formaba parte de respirar. Señoría. ¿Puedo responder? Proceda, dijo la jueza. Roberto no levantó la voz. No enseñó los dientes. Simplemente expuso los hechos como un cirujano haciendo la primera incisión. El portón fue colocado 6 metros dentro de la línea de propiedad de mi cliente. Lo verificamos con una comprobación de coordenadas GPS realizada por el sargento Herrera en el lugar. No se presentó ningún permiso ante la comarca para la construcción de ese portón. Ni de ninguna estructura relacionada. Incluida la garita. Entregó un documento al alguacil. Que se lo pasó a la jueza. Esta es la copia certificada de la paralización concedida ayer por la mañana. Ordenando que cesara toda obra en la tierra del señor Vargas pendiente de aclaración de propiedad. La jueza la hojeó. Señor Palacios, dijo sin levantar la vista. Sus clientes recibieron esta orden. Palacios se estremeció. No estaban al tanto. Roberto deslizó otro documento hacia adelante. Estas fotografías tomadas esta mañana muestran contratistas trabajando activamente en la tierra disputada después de que se emitiera la paralización. Los ojos de la jueza Brandon se oscurecieron. Eso es desacato, dijo. Carmen se puso rígida. Laura a su lado susurró algo frenético. Roberto no había terminado. Además, dijo. Los vigilantes de seguridad autorizados mencionados en la demanda de la urbanización, levantó una página, no tienen licencia válida de seguridad privada en Aragón. Uno tiene un antecedente por hacerse pasar por agente. La jueza miró al abogado de la urbanización. ¿Es exacto? Palacios tragó como un hombre que intenta bajar un ladrillo. Parece que puede haber habido un descuido. La boca de la jueza no se movió. Pero de algún modo la sala se enfrió. Roberto dio un paso lento. Y el notario que supuestamente certificó la transmisión de la escritura a Pinares susurrantes, golpeó el documento otra vez, tuvo su comisión revocada hace 3 años por fraude documental. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Carmen se puso blanca. Laura parecía a punto de vomitar.
La jueza se ajustó las gafas. Señor Palacios, dijo. ¿Sus clientes presentaron a sabiendas una escritura falsificada? Creemos que la documentación es legítima. Señoría. La Junta de la Urbanización me aseguró, eso es suficiente, dijo la jueza. Roberto me dio un pequeño asentimiento. Tenía más. Mucho más. Señoría, continuó. Esta mañana también recibimos información de un subcontratista que trabajó anteriormente para los socios de desarrollo de Pinares Susurrantes. Carmen levantó la cabeza de golpe. Pánico en los ojos. Roberto entregó el plano interno de fase 1 de Sierra Negra que nos dio Diego Morales. La jueza leyó el título. Cejas levantadas. Esto no es un documento de la urbanización. No. Señoría, dijo Roberto. Es una hoja de planificación interna de Sierra Negra. Enumera la tierra del señor Vargas como parte de un proyecto de ampliación de resort y se refiere a la parcela como pendiente de adquisición 6 meses antes de la supuesta votación de la urbanización. La jueza Brandon se recostó en su silla. Señor Palacios, preguntó. ¿Por qué un promotor con ánimo de lucro crea planes que incluyen tierra que la urbanización afirma haber adquirido legalmente? Palacios negó con la cabeza rápidamente. Yo no estaba al tanto. Roberto cortó. Preciso y mortal. Y observe. Señoría. Que el presupuesto de la urbanización incluye un repentino ingreso de 312.000 euros listado como donación para desarrollo comunitario. Esa cantidad coincide con una transferencia de una sociedad pantalla de Sierra Negra presentada en la comunidad autónoma 2 meses antes de que se construyera el portón. Hasta la periodista dejó de escribir un momento. La jueza miró del documento a Carmen. Señora Molina. ¿Le gustaría explicar esto? La voz de Carmen se quebró. Nos dijeron que la tierra estaba abandonada. Nos dijeron que la escritura era válida. Se nos instruyó que Sierra Negra se encargaría de los trámites. Nunca, su abogado le agarró el brazo. Carmen, susurró. Calle. Pero era demasiado tarde. Había confesado la única cosa que Sierra Negra necesitaba que mantuviera callada. La jueza se quitó las gafas y las dejó con cuidado. Un gesto que parecía un trueno golpeando el suelo. Este tribunal, dijo despacio, encuentra pruebas significativas de transmisión fraudulenta. Desarrollo no autorizado. Desacato al tribunal y posible conspiración entre la urbanización Pinares Susurrantes y Sierra Negra. Se volvió hacia mí. Señor Vargas. Su moción de protección inmediata de la propiedad queda concedida. Todas las entidades de la urbanización y contratistas quedan prohibidas de acercarse a la parcela pendiente de revisión penal. Luego a Carmen y su junta, Pinares Susurrantes se preparará para responder por estas infracciones con severidad. Un pánico bajo se extendió por los bancos de la urbanización. Los móviles vibraron. Los susurros estallaron. Laura empezó a llorar en silencio. Carmen miró al frente. Sin parpadear. Como una mujer que siente como el suelo se hunde bajo sus pies. Roberto recogió sus carpetas con calma. Lo hiciste bien, dijo. No se sintió bien, respondí. No, dijo. Pero es la clase de bien que duele a las personas adecuadas. Hizo una pausa. Bajando la voz. Y créeme. Alejandro. Sierra Negra acaba de sentir su primera grieta. 3 días después de la vista. La sierra se quedó en silencio. No pacífico. No seguro. Silencio como el que tiene un bosque antes de que un depredador salga de la maleza. Roberto y yo habíamos pasado el tiempo preparando expedientes. Respondiendo llamadas de investigadores y esquivando miembros de la urbanización que de repente querían aclarar malentendidos ahora que se daban cuenta de que su reina no tenía ejército. Pero algo aún flotaba. Algo sin terminar. Sierra Negra no había mostrado la cara en el juzgado. Dejaron que la urbanización ardiera. Dejaron que Carmen se derrumbara.
No enviaron una declaración. Una negativa. Un abogado. Ni siquiera un becario de prensa que dijera la palabra malentendido. Eso me dijo una cosa. No habían terminado. Y esperaban el momento adecuado para contraatacar. Ese momento llegó al amanecer. Un motor diésel gruñó cerca de la cresta. Profundo y bajo. La clase de sonido que sientes más que oyes. Había estado durmiendo en la cabaña otra vez. Durmiendo ligero. Escopeta al alcance. Cuando la primera vibración golpeó las tablas. Mis ojos se abrieron al instante. Me acerqué a la ventana. La niebla se arrastraba sobre las copas de los árboles como humo vivo. Pero a través de ella. Tenues pero inconfundibles. Luces rojas intermitentes parpadeaban. Luces de obra. Roberto salió al porche detrás de mí. Café en mano. No se rinden, dijo. No, respondí. Pero se están volviendo desesperados. Cogimos equipo y caminamos hacia el sonido. Bajando. Moviéndonos entre rocas y troncos caídos. El sendero giró y entonces los vimos. 3 camiones. 2 generadores. Una perforadora justo en mi tierra. Justo encima del manantial natural que mi tío Mateo marcó en su mapa topográfico con las palabras, no cavar. Mala suerte abajo. Roberto juró por lo bajo. Intentan instalar la primera estación de bombeo, dijo. Si meten una broca en el suelo. La comunidad autónoma lo tratará como precedente. Hasta los pozos ilegales tienen consecuencias legales. Y entonces argumentarán que los derechos de agua pertenecen al desarrollo, dije. Asintió con gravedad. Este es su final. Golpe rápido. Sin papeleo. Moverse rápido. Meter un cabezal de pozo antes de que pueda responder la ley. Un capataz con chaleco reflectante ladraba órdenes mientras los obreros bajaban un segmento de tubería del camión plano. Sus movimientos eran frenéticos. No seguros. No controlados. La desesperación tiene un ritmo. Y estos hombres lo tocaban como un tambor. El motor de la perforadora rugió al arrancar. Roberto me agarró del brazo. Necesitamos pruebas. Fotos. Vídeo. Cualquier cosa que demuestre que ignoraron la paralización. Saqué el móvil. La niebla se espesó. El viento aullaba. La ladera de la sierra parecía contener la respiración. Mientras hacía zoom en la perforadora. Algo llamó mi atención. Justo más allá del equipo. Cerca de un grupo de rocas. Una caja metálica medio enterrada en la nieve. Bordes lisos. Candado. Eso no era equipo de contratistas. Parecía más un almacenamiento de registros o eliminación de pruebas. Señalé. ¿Qué demonios es eso? Roberto siguió mi mirada. Si es lo que creo, no terminó. Nos acercamos más. Despacio. Con cuidado. Pegados a la línea de árboles. El viento enmascaraba nuestros pasos. La perforadora rugió otra vez. Estremeciendo la tierra como un latido de acero. Cuando llegamos a la caja metálica. Aparté la nieve de arriba. Una etiqueta de serie decía SBHZN uso interno solamente. Sierra Negra. Dentro de mi pecho algo se volvió hielo. Roberto se agachó y pasó un dedo por el sello. Están montando documentos, susurró. O para usarlos después o para destruirlos. No tuvimos tiempo de abrirla. La perforadora rugió más fuerte. Engranajes triturando. Metal mordiendo roca. Roberto me agarró del hombro. Alejandro. Si tocan el manantial. Contaminarán todo el acuífero. No solo tu tierra. Medio valle. Y entonces algo encajó en mi cabeza. La tabla oculta de mi tío.
El clavo que no estaba antes. El espacio debajo. Habían registrado la cabaña. Pero no buscando objetos de valor. Ni armas. Ni mapas. Buscaban lo que Mateo había escondido y que podía destruirles. Y de repente supe que no lo había escondido solo bajo la tabla. Lo había escondido en la sierra. Algo relacionado con ese manantial. Un deslinde. Una evaluación de calidad del agua. O tal vez, Roberto, dije despacio. Necesito comprobar algo en la cabaña. Antes de que pudiera responder. Un grito estalló detrás de nosotros. Vosotros dos. ¡Quietos! Un contratista nos había visto. 4 más se volvieron. Uno buscó la radio. No esperé. Corrimos. No cuesta abajo. No hacia la seguridad. Hacia la cabaña. Hacia lo que mi tío Mateo quiso decir con no mala suerte abajo. Llegamos a la cabaña justo cuando la niebla se levantó lo suficiente para revelar la cresta. Dentro. Arranqué otra vez la tabla suelta. Esta vez comprobando más profundo. Buscando costuras. Huecos. Cualquier cosa que no sonara bien. Nada. Alejandro, dijo Roberto desde la puerta. No tenemos tiempo para adivinanzas. Miré la tabla. La muesca. ¿La veta? Mi tío era muchas cosas. Roto. Solitario. Paranoico. Pero no descuidado. Si escondió algo. Lo escondió 2 veces. De repente di la vuelta a la tabla. Revelando la cara inferior. Y allí estaba, una tira de lona impermeable grapada fuerte. Envejecida pero intacta. La despegué. Dentro. Un mapa topográfico. Un estudio geológico. 4 lecturas de nivel freático y un informe hidrológico estatal firmado de 1978. Sellado. ¿Intacto? El informe decía claro como el agua que el manantial bajo mi tierra era de titularidad privada. No apto para extracción comercial. Protegido por estatutos de conservación de cuencas. La redacción importaba. No apto para extracción comercial. Protegido. Sierra Negra no solo estaba equivocada. Estaba muerta. Los ojos de Roberto se abrieron. Alejandro. Esto mata todo su proyecto. No solo el suyo. Dije que mata la conspiración de la urbanización. El robo de tierra. Cada estaca ilegal que clavaron en el suelo. Cogió los documentos como si fueran de oro y cristal. Perforaron en agua protegida, susurró. Eso es delito. Un sonido nuevo retumbó fuera. No viento. No nieve, motores. Múltiples. El rugido de la perforadora se había detenido y en su lugar gritos. Pasos. Radios crepitando. Sierra Negra se había dado cuenta de que habíamos encontrado algo y venían. Roberto retrocedió hacia la ventana. Tenemos que irnos ahora. Agarré mi escopeta. No, dije. Intentaron robarme esta sierra. Intentaron enterrar pruebas. Intentaron romperme. Salí al porche. La niebla se retorcía alrededor de las siluetas de los obreros que se acercaban y 2 hombres con chaquetas corporativas. Los verdaderos ejecutores de Sierra Negra. No contratistas. Uno gritó, Vargas. Danos el mapa y vete. ¿Ver? Esa era su oferta. Levanté la escopeta. No apuntando a nadie sino al cielo. Una advertencia. Mi voz cortó el frío. Esta es tierra protegida. Y acabáis de cometer delito contra la ley de aguas. Se quedaron congelados. Algunos no entendieron. Pero los hombres con chaquetas corporativas sí. Sus caras se vaciaron.
Roberto se puso a mi lado. Paralización en una mano. Informe hidrológico en la otra. Esto, dijo, va directo al fiscal superior de la comunidad. Un silencio mortal se instaló sobre la sierra. Luego sirenas. La voz del sargento Herrera retumbó por un altavoz. Nadie se mueva. Esto es una escena del crimen. Los contratistas soltaron las herramientas. Los hombres de Sierra Negra retrocedieron. Uno intentó correr y fue placado al instante. Herrera se acercó. Ojos ardiendo. Chicos. Trajisteis una perforadora a una cuenca protegida, gruñó. Debéis haber perdido la cabeza. Sierra Negra se había derrumbado. La urbanización se derrumbó con ellos. La sierra se quedó en pie. Semanas después. La tierra estaba en silencio otra vez. Las acusaciones se amontonaron. Los ejecutivos de Sierra Negra dimitieron. Carmen aceptó un acuerdo de culpabilidad. Laura cambió de bando temprano y dio declaraciones que hicieron silbar a los fiscales. La urbanización se disolvió. ¿Y el manantial? ¿Intacto? Sin violar. Aún susurraba bajo la roca. Reconstruí la cabaña despacio, dejando sus cicatrices como recordatorios. Y en el portón colgué un cartel nuevo. Sin urbanización. Sin paso. Sin más mentiras. Debajo. Tallado pequeño, a mala suerte abajo. Buena suerte a quienes respeten la sierra.